Bueno, llegué a la biografía por azar. Yo había escrito un par de libros de historia, una historia de la Revolución del 34 en España, había escrito Arcángeles, había escrito un libro sobre el general Mariano Escobedo, y de repente el reto era que no te atreves a escribir una biografía del Che. Y bueno, fueron 3 años de mi vida, ¿no?, enloquecidos, persiguiendo al Che, tratando de hacer una biografía que no fuera edulcorada, que no fuera light, ¿no? Tratando de ser justo con el personaje que era el personaje de mi juventud, ¿no?, el gran personaje, y tratando de contarlo. Y luego Villa era el gran mito de la historia mexicana, que me parecía muy importante. Contar la revolución, tenías que contarla tomado de la mano de alguien. ¿De quién? Pues qué mejor de Pancho Villa, que era el gran contador de historias y el personaje quizá más incomprendido de la historia de la Revolución Mexicana. Fueron trabajos muy largos, muy largos, de una investigación inmensa y con una tentación muy clara, que es la historia es de la gente y no del Estado, no de los profesionales. Hay que traerla narrativamente a nuestros días y al mismo tiempo hay que apropiarse de la historia. Pero simultáneamente tiene que ser una historia extremadamente rigurosa en la investigación, de tal manera que no permitas que te descalifiquen diciendo, no, bueno, esto es una novela. No, es historia. Historia narrativa, pero historia sobre todo, ¿no? Entonces había una doble tensión, que era hacer una investigación muy exacta, muy precisa desde el punto de vista historiográfico y contarla sin ficción, pero con estructuras narrativas no tradicionales en la historia, que no se usan en la historia. El resultado fue, yo creo que interesante en ambos casos. Abrió puertas, para mí muchas. Y fueron libros de un tremendo éxito en todos lados. El Che Guevara lleva 1 millón de ejemplares vendidos en todo el mundo. Y Villa empieza una larga carrera muy potente. En América Latina ya vendió más de 130,000. Es que lo que aprendí haciendo novela policíaca lo apliqué a la historia a la hora de volverme investigador en la historia, que es el sentido común, la razón, la lógica de los acontecimientos, la investigación, ¿no? Aprendí a investigar en la novela policíaca y lo apliqué a la historia, ¿no? Sobre todo cuando te encuentras, como en el caso de Villa, 25 versiones de una historia y tienes que decir, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues esto es posible, y esto es probable, y esto es absolutamente falso. Y lo cuentas, ¿no? De tal manera que el lector entiende no solo lo que pasó, sino cómo se construye la historia.